¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ahora les voy a contar la historia del ánima y la señorita Brígida. Comenzamos. La madrugada me encontré despierto. El doblar de las campanas anunciando la hora y el profundo silencio me trajo a la mente una narración que me la refirió mi madre. Y he aquí que se la refiero tal como me la contaron a mí. En una casona antigua pintada de blanco funcionaba un taller de costura. Al franquear la entrada podía apreciarse las coloreadas telas que se apilaban sobre una gran mesa de madera pintada de negro. En la estantería brillaban botones, cremalleras, carretas de hilo y paquetes de agujas en abigarrada mezcla con las tijeras y demás herramientas del oficio. En los gruesos paredones de adobe de la casona se distinguía una ventana con un marco y sus hierros verdes, una maceta de campanillas azules, cuyo tallo subían enredándose por entre las barras del protector, y unas vidrieras con sus cristales emplomados y su cortinilla de tela blanca ligera y transparente. En dicha ventana, día y noche podría verse cosiendo botones, costurando o algunas veces planchando a Brígida, una joven de unos veintitantos años, hija de doña Clemencia, quien ejercía de costurera por vocación y también por obligación, ya que al haber enviudado, tuvo que hacerse cargo de mantener el hogar y sacar adelante a sus hijos. Doña Clemencia había aprendido el oficio de su abuela, a quien consideraba como su verdadera madre porque la había criado desde muy pequeña, y con mucha paciencia había pasado largas horas con ella enseñándole las artes del hilo y las agujas. Cuando doña Clemencia estuvo casada, solo hacía trabajos de costura para su marido o sus hijos, y ocasionalmente para alguna vecina que se lo solicitara, pero enviudó. Se vio forzada a convertirse en costurera a tiempo completo. Fue precisamente en una vieja máquina de coser de pedal que le heredó su abuela, que había comenzado el negocio, al cual pronto se le sumó la hija mayor, Brígida, a fin de juntar lo suficiente para sostener a la familia, de tal manera que se podía verla trabajando desde muy tempranas horas de la mañana hasta ya entrada la madrugada, por lo que siempre había luz en la ventana a la que hacíamos referencia. Una oscura noche de octubre en la que no había luna y no brillaba ni una sola estrella en el cielo, a la hora en la que ya había cesado el ruido y la animación de la gente del pueblo, cuando los vidrios de las ventanas de las casas dejaron de brillar y en toda la plaza no se veía una sola luz, entre las sombras de la calle en penumbra comenzó a percibirse un ligero ruido como de pasos que iban aproximándose. Brígida, con la mano en la aguja y el dedal, llevaba varias horas cosiendo un vestido que reposaba sobre sus piernas, cuando de improviso un leve golpe en el cristal de la ventana rompió su concentración. Al voltear la mirada hacia la ventana, creyó distinguir el busto de un hombre. Con mucho temor, abrió la ventana y descubrió a un sujeto muy delgado y pálido. Llevaba un elegante sombrero borsalino y estaba esbozado en un capote negro que le cubría hasta el tacón de las botas, lo que hacía muy difícil distinguir sus facciones y solo permitía distinguir una mirada fría, con una sonrisa inquietante que asomaba por debajo de un bigotillo mosca. A la usanza del siglo pasado, muy cortésmente se dirigió a Brígida diciéndole: «Tenga usted muy buenas noches, señorita. Si no es mucha molestia, ¿podría guardarme hasta mañana este paquete de velas?». Y dicho esto, sacó de entre los pliegues de su capote un paquete cuidadosamente envuelto en papel periódico. «Con mucho gusto, caballero», respondió Brígida, en su afán de que el caballero se marchase de inmediato, más que por gentileza y haciendo un esfuerzo por dominar la incomodidad que aquel enigmático personaje que se presentaba a altas horas de la noche le provocaba. Lo cierto es que no había nada raro, grotesco o repugnante en aquel desconocido, salvo un penetrante aroma a flor de nardo, pero, sin embargo, su presencia provocaba una especie de desazón, un sentimiento vago de temor y melancolía, un no sé qué indescriptible que causaba repulsión. «Muchas gracias, señorita. Volveré mañana a esta misma hora a recogerlo», dijo el hombre y haciendo una reverencia se marchó, desapareciendo en la oscuridad. Luego de ese extraño encuentro con el desconocido, a Brígida le temblaba el pulso y se sintió fatigada, por lo que decidió dejar su trabajo para el día siguiente y acostarse. Después de haber apagado la lámpara y rezar una oración, se durmió, pero con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 2 sonaron en el reloj de la iglesia matriz. Brígida oyó entre sueños el sonido de la campana
y abrió los ojos, pues le pareció escuchar que había dicho su nombre, pero lejos, muy lejos. Intentó tranquilizarse, pero escuchó como si la puerta del taller se hubiese abierto con un ruido sordo y grave, como si alguien la abriera muy despacio. Luego reinó una tensa calma, llena de murmullos confusos y extraños, lejanos ladridos de perros, voces confusas, ecos de paso, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que se sienten en el rostro, escalofríos que anunciaban la presencia de que algo no se ve, pero cuya presencia se percibe en la oscuridad. Así pasaron las horas, pero Brígida le pareció una eternidad, hasta que al fin despuntó el alba, y todos los temores se disiparon con los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terror, el nuevo día se presentaba, magnífico y reconfortante, y todo lo vivido la noche anterior fue solo un mal sueño producto del cansancio. A menos, eso pensaba Brígida, quien se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre la mesa se hallaba el paquete cuidadosamente envuelto en periódicos y anudado con una lana negra. Ese paquete que le había entregado la noche anterior, como un recordatorio brutal de que todo había sido cierto. Tal como el desconocido lo prometió, a la noche siguiente, a la hora convenida, nuevamente se presentó frente a la ventana de la casa de Brígida, y como en la anterior ocasión, muy cortésmente pidió que le guardasen un paquete prolijamente envuelto en periódico, al tiempo que recogía el anterior paquete y se despedía con la misma caballerosidad con la que la saludó. Por espacios de 7 noches se repitió el suceso, y fueron 7 noches tormentosas que Brígida las pasó en vela, escuchando ruidos, el rumor de las pisadas imperceptibles, creyendo distinguir en la oscuridad bultos que se movían. 7 noches al cabo de las cuales Brígida se hallaba notablemente desmejorada, pálida, ojerosa, con una mirada de terror, vaga e inquieta. Apenas prestaba atención al trabajo y las instrucciones de su madre, como si a algo o alguien le estuviese absorbiendo la energía vital. Hija, he notado últimamente que estás muy pálida y anda callada y pensativa. ¿Qué le sucede? Pareciera como si una bruja le hubiera hecho daño con sus hechizos. Ya no me ayuda como antes en el trabajo, ni presta atención a lo que digo, ni a sus hermanos. Solo está con esos pensamientos que la persiguen todos los días. Así le hablaba doña Clemencia, su madre. Después de un largo silencio, la joven le respondió a su madre diciéndole: Madre, es una cosa extraña lo que me sucede. Creí poder guardar el secreto por temor, pero ya no es posible, así que lo voy a contar. Y con estas palabras le reveló todo lo sucedido, sus encuentros con el desconocido, sus pesadillas y todo lo que sentía durante sus noches de insomnio, enseñándole a sí mismo el paquete que el desconocido le había dejado. La madre, con lágrimas en los ojos y visibles muestras de espanto, se persignó y de inmediato se encaminó con su hija, y llevando en mano el misterioso envoltorio con rumbo a la iglesia matriz a consultar al padre confesor acerca de lo narrado por la joven. Una vez en presencia del padre confesor, doña Clemencia le contó al sacerdote con todo detalle los pormenores de la conversación de su hija, lo que ella le había confesado, y Brígida por su parte le refirió los sucesos acontecidos desde el primer encuentro con aquel personaje, y al terminar la relación de los hechos, puso en sus manos el misterioso paquete, el cual, luego de ser rociado con agua bendita, fue desenvuelto. Al ver el contenido del paquete, el sacerdote sufrió un sobresalto. Se llevó las manos a la boca para evitar proferir un grito de horror. Brígida lanzó un grito agudo, y doña Clemencia, con los cabellos erizados por el espanto, tuvo que sostenerse del brazo de su hija para no caer desvanecida. Cuidadosamente envueltos en papel periódico estaban un par de bracitos y piernitas de infante, y por la longitud de los mismos diríase que correspondían a un infante de no más de 2 años de edad. Luego de la conmoción provocada por el tan macabro descubrimiento, el sacerdote, con tono grave, explicó que el misterioso sujeto que visitaba a Brígida desde hace 7 noches era un ánima condenada a vagar por la eternidad
en penitencia por haber cometido algún pecado mortal en su vida terrena y que indudablemente quería arrastrar con él el cuerpo y el alma de Brígida al infierno. Luego de confesar a Brígida e imponerle una rigurosa penitencia y ayuno, le dio una estampa de San Miguel Arcángel y un botecito con agua bendita y le dijo que en la noche encendiera una vela y le rezara un rosario, y cuando el misterioso desconocido se presentase, le echase con el agua bendita. Aquella noche, todo se preparó conforme a lo indicado por el sacerdote y la visita macabra no se hizo esperar. Puntual como de costumbre, golpeó la ventana, saludando muy atentamente. «Tenga usted muy buenas noches, señorita». Brígida, luchando contra el espanto y el nerviosismo que la dominaba, a modo de respuesta le dijo: «Ah, condenado engendro de Satanás, vuelve al averno de donde saliste». Y dicho esto le arrojó a la cara el agua bendita. El desconocido se agitó con una convulsión horrible y profiriendo un alarido con voz sobrehumana desapareció fundiéndose en la oscuridad de la noche, devuelto al reino de las tinieblas. Y fue así como Brígida se pudo liberar de este ser macabro. Díganme ustedes, ¿han vivido algo similar? Me gustaría leerlos en los comentarios. Gracias.